Buenos días de nuevo, vamos a dar comienzo. Soy Eva Ángel, coordinadora de proyectos del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Quiero agradeceros a todos vuestra presencia en esta nueva sesión del ciclo Pymes Ciberresilientes, una iniciativa que venimos desarrollando desde el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio en colaboración con la Red de Información Europea Andalucía, con el objetivo de acompañar a las empresas andaluzas en los retos marcados por la Unión Europea en materia de digitalización, privacidad y seguridad. Hoy abordaremos un tema especialmente relevante dentro del marco regulatorio europeo, la directiva e-Privacy y la protección de la privacidad en las comunicaciones electrónicas. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de la gestión de cookies, de tecnología de seguimiento y de confidencialidad digital, elementos todos que afectan directamente a la operativa diaria de nuestras empresas y a su responsabilidad en el entorno digital. Para ello, contamos hoy con Paola Codón. Paola, buenos días. Buenos Paola, días. Paola es abogada especializada en protección de datos, socia fundadora de Códice Privado y profesional de referencia en materia de cumplimiento normativo. Hoy contaremos con su visión práctica y gracias a su experiencia asesorando a empresas y entidades públicas, vamos a ofreceros una sesión clara, útil y con información aplicable en vuestro día a día. Esperemos que este tipo de contenido nos permita avanzar en la construcción de pymes más seguras, más informadas y mejor alineadas con los estándares europeos de ciberresiliencia. Paola, muchas gracias, buenos días y te cedo la palabra y damos comienzo. Buenos días, Eva. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo me presento también yo a mí misma, me llamo Paola Codón, soy abogada del Colegio de Sevilla, estoy colegiada desde el año 1999. Me he dedicado también a otras materias, aparte de la protección de datos, pero sí que es verdad que desde hace más de 10 años, pues digamos que nos especializamos en la materia. Y bueno, la verdad es que a mí es un tema que me apasiona y me gusta muchísimo. Y creo además que hoy día es muy importante estar al día y observo además que en líneas generales todavía hay muchas empresas, hay muchos autónomos que no están al día en protección de datos, que no tienen realmente muchas ideas, que crean, que siguen pensando que a ellos no les afecta, que no es importante para ellos y que no tienen que cumplirla, pero la normativa, pero la realidad es que es todo lo contrario, que vivimos en una era en la que los datos son el petróleo del siglo XXI, como le llaman, ¿no? Y, Totalmente. y bueno, y tenemos que estar al día en toda la normativa y tenemos también que tener muy claro qué podemos hacer y qué no hacer, ¿vale? Entonces, bueno, yo doy también las gracias a todos los asistentes por, en un día tan como el de hoy, ¿no? Esta mañana, pues por echar un ratito aquí intentando aprender un poquito y que todos aprendamos un poquito más. Bueno, voy a empezar la presentación, ¿vale? Perfecto, Paola, adelante. A ver, he puesto esta diapositiva, no dice un día cualquiera. ¿Por qué un día cualquiera? Yo creo que todos nos vemos aquí reflejados, ¿no? en esta diapositiva. ¿Qué hacemos todos los días nosotros? Pues todos los días cogemos nuestro ordenador, nos ponemos a navegar por internet, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues cuando empezamos a navegar por internet, pues nos vamos encontrando con barreras invisibles. Le damos a aceptar cosas casi sin pensar. No sabemos muy bien muchas veces qué estamos aceptando, a qué nos estamos comprometiendo con lo que estamos haciendo. Pues hoy vamos a intentar ver qué normativa hay detrás de todo esto que nos afecta a nuestra vida digital, que todos los días no, nos encontramos y que no sabemos muchas veces muy bien ni por qué están, ni para qué, ni qué normativa es la que regula toda esta materia. Esas preguntas que nos hacemos todos los días, ¿no? El banner de cookies, ese que sale en todas partes. La lucha que tenemos constante por mantener nuestro mail libre del correo no deseado. Cuántos spam nos encontramos todos los días, ¿no? Cuántos correos nos dedicamos todos los días a borrar y ya está, sin saber a lo mejor o sin darnos cuenta de que realmente es fácil deshacernos muchas veces de ellos y que no lo hacemos muchas veces o por comodidad, porque vamos muy rápido, porque vivimos muy rápido. Todo esto que sale, todas estas cookies, todo esto que se identifica como spam, ¿de dónde salen estas reglas? Y además, ¿para qué sirven estas reglas? Pues la respuesta la tenemos en la Directiva 2002/58 CE, o sea, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002, relativa
al tratamiento de datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. La conocemos de forma abreviada como la Directiva e-Privacy. Hemos de pensar en ella pues como en un manual de instrucciones, ¿no?, que define pues, nuestros derechos y nuestras obligaciones en el marco digital. En este sentido, como acabamos de decir, la directiva es una norma fundamental de la Unión Europea que regula esa privacidad y protección de datos en las comunicaciones electrónicas. Y lo que hace en definitiva es complementar el Reglamento General de Protección de Datos que ya todos conocemos. A lo mejor la directiva de privacidad no la conocemos tanto, pero estoy segura de que todos los que estáis aquí habéis escuchado hablar del Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, pues directiva y reglamento se complementan junto con otras normas que, en definitiva, deben de todas de aunarse y deben de entenderse todas en su conjunto. Para entender un poquito el contexto, ¿no? El contexto en el que esta norma fue aprobada en 2002, comentar que, a modo de dato, que en 2002 surgió el primer smartphone que tenía la mensajería instantánea integrada. También en aquella época empezaron ya a aparecer los teléfonos con cámara. Hoy día nos resulta impensable, ya casi no nos acordamos de cuando los teléfonos móviles en su momento cuando aparecieron únicamente servían para hablar por teléfono. Hoy día prácticamente digamos que es el menor uso que le damos a los teléfonos, ¿no?, a los smartphones. Bueno, pues en 2002 apareció ya el primer teléfono con mensajería y con cámara. Tenemos que tener en cuenta que han pasado ya 23 años desde este momento. En aquella época, pues hubo un rápido crecimiento en las comunicaciones móviles y la Unión Europea además aprobó el Plan e-Europe 2002, perdón, que buscaba pues conseguir una internet más rápida, más segura, quería invertir en educación digital y quería fomentar el uso de internet en servicios como el comercio electrónico y la administración pública. Por ello, la creación de la directiva en 2002 pues, tuvo lugar como consecuencia, digamos, de esa revolución tecnológica que tenía lugar en aquella fecha. En aquella fecha estaban aunando, digamos, ¿no?, todas estas comunicaciones, tanto por personas físicas también como por personas jurídicas, por ambas. Evidentemente, todo ello tenía nuevas implicaciones, nuevas mejoras, pero también suponían riesgos evidentes para los datos personales y para la intimidad. Pues bien, esta directiva, a pesar de haberse aprobado en 2002, que ha pasado ya muchísimo tiempo, está vigente en toda la Unión Europea, pero es cierto que está vigente con algunas modificaciones. De hecho, fue modificada por la Directiva de 2009, también del Parlamento, que introdujo pues, normas más claras sobre las cookies y el consentimiento también. Y luego ya, con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos en 2016, digo bien en 2016 porque no olvidemos que el reglamento, aunque no se empieza a aplicar hasta 2018, pero está en vigor desde 2016, desde mayo de 2016, ¿vale? Es algo importante que tenemos también que tener en cuenta. Pues de la entrada en vigor también del reglamento, pues la interpretación de la Directiva 2002 se basa en los principios del consentimiento, la transparencia, la proporcionalidad. La Directiva 2009 también supuso una evolución, ¿vale? Que fue una respuesta a la evolución tecnológica y introdujo nuevos y más estrictos requisitos, especialmente en materia de cookies y de violación de datos. El reglamento y privacy. No sé si habéis escuchado o no hablar de este reglamento. Eh, si no lo pues no lo sabemos, las directivas europeas, si bien son de obligado cumplimiento, necesitan de una norma nacional de transposición. Es decir, no se aplican directamente. Sin embargo, eso no es igual con los reglamentos. Los reglamentos se aplican de forma directa en todo el territorio de la Unión Europea, como por ejemplo pasa con el Reglamento General de Protección de Datos. El Reglamento General de Protección de Datos es el mismo aquí que en Francia, que en Alemania, que en cualquier país que pertenezca a la Unión Europea. Y se aplica de forma estrictamente igual. Es decir, no hay diferencia de aplicación en un estado que en otro. Entonces, teniendo en cuenta las características del reglamento, pues en 2017 hubo una propuesta de crear un reglamento e-privacy para que fuera una norma de aplicación directa que sustituiría a la Directiva 2002 y pudiera, digamos, armonizar toda la normativa en la Unión Europea. ¿Qué pasó? Pues que desde 2017, todos estos años, ha habido debates, ha habido falta de consenso político y
¿Qué pasó como motivo, digamos, de esta falsa o sea, perdón, esta falta de consenso? Pues que en 2025, en febrero de 2025, la Comisión Europea ha retirado ya formalmente la propuesta. Por tanto, no existe actualmente ningún reglamento e-privacy y tengo que decir ahora mismo que ni está ni se le espera, porque a la vista de los acontecimientos, pues de momento, digamos, es un proyecto que está en suspenso, que está parado. Aunque yo imagino que antes o después pues acabarán aprobándolo porque las futuras necesidades así lo van a imponer. ¿Qué hubiera supuesto, digamos, si ese reglamento estuviera aprobado? Pues lo que estamos diciendo habría sido de aplicación directa y uniforme en toda la Unión Europea, habría reforzado la confidencialidad y las comunicaciones electrónicas, puesto que tenían unos requisitos o sea, unos mayores requisitos de seguridad. Habría limitado aún más el uso de cookies, ¿no? Y las técnicas de rastreo que sufrimos. Y, por supuesto, habría aumentado la coherencia con el Reglamento General de Protección de Datos y la capacidad también sancionadora de las autoridades. Como ya hemos dicho, al revés que el reglamento, que se aplica de forma uniforme en toda la Unión Europea, las directivas necesitan una norma de transposición. Son normas de obligado cumplimiento, digamos, en toda la Unión Europea, pero se incorporan al ordenamiento jurídico estatal de cada estado en función de una norma de transposición, una norma, digamos, que la desarrolla y que dice cómo se van a aplicar esas reglas generales que vienen en la directiva. En España, la transposición de la directiva e-privacy se realizó principalmente mediante la Ley 34/2002, eh, la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que estoy segura de que veréis en muchas páginas web las iniciales LSSICE, pues representa la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva y regula el comercio electrónico y los servicios de sociedad de la información. Eh, la ley 9/2014 Uy, aquí hay una errata. Aquí se pone ley 32 de General de Telecomunicaciones, no es la ley 32/2003. Es la ley 9/2014 de 9 de mayo, ¿vale? Esa es la ley general de Telecomunicaciones que cuando se aprueba en 2014, lo que hizo fue una reforma y modernizó la LSSI. Vamos a decir LSSI para no estar todo el tiempo diciendo la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, ¿vale? LSSI. Pues la Ley General de Telecomunicaciones en 2014 lo que hizo fue actualizar las disposiciones de la ley eh, y además aumentó el régimen sancionador. También decir que la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 pues, ha sido derogada en prácticamente su totalidad ya por la actual Ley General de Telecomunicaciones, que es la Ley 11/2022. También hemos de decir que la Agencia Española de Protección de Datos, de forma periódica, va sacando cookies, o sea, perdón, guías de cookies para que podamos ser capaces, digamos, de adaptarnos a los nuevos momentos que vamos viviendo y a las cada vez más exigentes necesidades de privacidad que tenemos. La última guía de cookies de la Agencia Española de Protección de Datos es de mayo de 2024. Creo que es importante que veamos un poquito la terminología que utiliza la directiva de privacidad, ¿vale? La primera de ellas es lo que es el usuario, que el usuario, pues la persona física que utiliza con fines privados o comerciales, pues un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público, sin que necesariamente se haya abonado a dicho servicio. Después hace referencia a datos de tráfico, que es cualquier dato tratado a efectos de la conducción de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas o a efectos de la facturación de la misma. Los datos de localización, que es cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal de un usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público. La comunicación, que es cualquier información intercambiada o conducida entre un número finito de interesados por medio de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público. La llamada, una conexión establecida por medio de un servicio telefónico disponible para el público que permita la comunicación bidireccional en tiempo real. Bueno, aquí está claro que la directiva pues se aprobó en 2002
en una fecha en la que yo creo que ni se imaginaban que las llamadas se pudieran hacer a 3, a 4, o en fin, todo lo que podemos hacer hoy día, ¿no? Todo lo que nos permite la tecnología. Pero en aquella fecha es verdad que la definición de llamada entendía que la comunicación era simplemente bidireccional, como entre dos partes solamente. El consentimiento de un usuario o abonado, es decir, el consentimiento del interesado, dice la directiva, con arreglo a la definición de la directiva 9546, que es una directiva que es la precursora del Reglamento General de Protección de Datos. Por lo tanto, esta, esta referencia que se hace a esa directiva, pues hay que tenerla hoy entendida hecha al Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? De forma que el consentimiento puede debe de cumplir los requisitos estrictos que exige el Reglamento General de Protección de Datos. Servicio con valor añadido, pues todo servicio que requiere tratamiento de datos de tráfico o datos de localización distintos de los de tráfico que vayan más allá de lo necesario para la transmisión de las comunicaciones o su facturación, cualquier servicio extra. Y el correo electrónico, pues todo mensaje de texto, voz, con sonido o imagen enviado a través de una red de comunicaciones públicas que puede almacenarse en la red o en el equipo terminal del receptor hasta que éste acceda al mismo. ¿Cuáles son los objetivos principales de la directiva? La directiva ya hemos dicho que es una norma pionera en el tema del sector de las comunicaciones, en la protección del sector de las comunicaciones. Y sus objetivos principales, pues, los podemos, digamos, centrar en los siguientes puntos que tenemos aquí apuntados. Posible el más importante sea el de la confidencialidad de las comunicaciones, que se regula en el artículo 5. Nuestras conversaciones son confidenciales por defecto. La ley, pues, prohíbe de manera explícita, ¿vale? De manera expresa la escucha, la grabación, el almacenamiento u otra forma de intervención o vigilancia de las comunicaciones, al igual que los datos de tráfico asociados, sin el consentimiento de los usuarios implicados, salvo evidentemente excepciones legales. Seguridad nacional, investigación de delitos. Sabemos, por ejemplo, que un juez pues, puede autorizar perfectamente la grabación o la intervención de una comunicación siempre que sea necesario pues, de forma justificada, evidentemente, bien por motivos de seguridad nacional o bien porque se esté investigando un ilícito penal. Pero fuera de ese caso, y salvo ahora otra excepción que veremos, las comunicaciones son completamente privadas. Funcionarían, digamos, como si fuera, vamos a imaginarnos cuando enviamos cartas, el secreto de las comunicaciones, ¿no? Esas cartas eran privadas, no se podían, digamos, interceptar, no se podían abrir, pues en este caso es exactamente igual. Aquí la comunicación lo que pasa es que ya no es por carta, ya es por vía electrónica, pero es exactamente igual. Esa comunicación que se tiene no se puede acceder a ella, salvo en los casos que estamos comentando. Casos, por ejemplo, justificados de seguridad nacional o que un juez en definitiva lo autorice. Esta protección además va más allá también de la confidencialidad del mensaje. También se van a proteger los metadatos. Con quién se habló, cuándo, dónde. Si, por ejemplo, sabemos que un usuario pues, ha llamado a un abogado de divorcios y acto seguido a un banco, si tenemos esa información, pues a lo mejor no conocemos el contenido de la conversación, pero sí que es verdad que nos da información valiosa sobre qué puede haber pasado en esas conversaciones, por qué una conversación lleva a una actuación. Entonces, esa información también se quiere proteger. Otra excepción con respecto a los casos en los que sí se va a poder, digamos, grabar o se va a poder acceder a ellas, son grabaciones legalmente autorizadas de comunicaciones y datos de tráfico asociadas cuando se lleven a cabo en el marco de una práctica comercial lícita, con el fin de aportar pruebas de una transacción comercial, o de una comunicación comercial. Mm, Este ejemplo yo creo que todos lo habréis vivido. ¿Cuántas veces no nos han llamado a lo mejor de nuestra compañía telefónica para decirnos que nos quieren mejorar un servicio o que nos quieren ofrecer un terminal? Eh, en fin, este tipo de situaciones yo creo que son conocidas por todos. Pues cuando pasan ese tipo de situaciones, nos dicen,
Muy bien, pues ahora que hemos llegado al acuerdo, yo te voy a ofrecer a lo mejor un smartphone, tú a cambio pues te vas a quedar aquí con nosotros un año más de compromiso de permanencia, pues evidentemente para que todo eso quede reflejado pues hay que proceder, digamos, a la grabación de esa conversación. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ese prestador de servicios de alguna manera tiene que acreditar que, que efectivamente esa conversación ha tenido lugar, que esa contratación ha tenido lugar y la única forma que tiene en ese momento de realizarlo es mediante esa grabación. Hoy día es verdad que cada vez ya se está estirando un poquito menos porque actualmente sí es cierto que nos están enviando, digamos, los contratos y se está permitiendo una forma de firma, digamos, a distancia, ¿no? Una firma digital. Se ha modernizado en ese sentido, pero aún así todavía existen casos, se dan y está expresamente previsto que se pueda permitir esa grabación. Ahora bien, a cualquier precio no. Por supuesto, tiene que cumplir actualmente con todos los datos y exigencias que establece el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, una vez que nos están grabando, antes de grabarnos, tienen que decirnos expresamente dónde está su política de privacidad, tienen que identificar quién es el responsable de los datos, es decir, a quién le vamos a dar los datos. Nosotros tenemos que saber perfectamente, antes de que se nos grabe y antes de autorizar, en definitiva, que esas conversaciones puedan ser en un momento dado utilizadas, pues tenemos que tener clarísimo a quién se lo estamos dando, cuál es la finalidad del tratamiento, para qué van a tomar nuestros datos, si va a haber o no va a haber cesiones, ¿vale? Y por supuesto que nos digan los derechos que tenemos en protección de datos. Acceso, rectificación, supresión, oposición. Imagino que ya todos pues sabréis o habréis escuchado hablar de los derechos. Todavía se ejercitan poco, hay que también que decirlo. Objetivo, también el tratamiento de datos de tráfico y de localización. Bueno, ¿qué son estos datos? Pues son los datos que se generan por una comunicación electrónica, como puede ser la hora de la llamada, la duración, la ubicación. También se van a establecer normas estrictas sobre el uso de estos datos, permitiéndose solamente, por ejemplo, que se utilice para la facturación o para prestación de servicios de valor añadido, siempre que además haya un consentimiento previo del usuario. Solo puede tratarse cuando sea necesario para transmitir una comunicación o para su facturación y deben ser eliminados o anonimizados una vez que ya se ha cumplido con la finalidad. Por supuesto, el uso con fines de marketing o servicio de valor añadido pues, requiere un consentimiento previo. Las comunicaciones no solicitadas, la regla del consentimiento previo. Se introduce pues, el requisito del consentimiento previo como regla general para el envío de comunicaciones comerciales a través de medios electrónicos. Ahora un poquito más adelante incidiremos un poquito más en esta cuestión, ¿vale? Pero estamos un poquito diciendo los objetivos generales de la, de la normativa. Y la guía de abonados. Tenemos derecho a decidir si queremos estar incluidos en una guía pública de abonados, si no queremos estar incluidos en esa guía pública y en el caso de estar incluidos, qué datos queremos que figuren en esa guía. Si queremos que figure solamente un número de teléfono o un correo electrónico, o, en fin, o lo que sea. Eso es decisión nuestra. Nosotros somos los que tenemos, digamos, ese poder de decidir. ¿Vale? Como hemos dicho antes, pues la directiva que tenemos, la directiva de privacidad que está vigente, es de 2002, pero evidentemente vamos avanzando en el mundo, vamos avanzando, la tecnología va muy rápida, entonces con el avance de esta tecnología y con el surgimiento de nuevos riesgos, pues se aprueba la directiva 2009 que introdujo modificaciones claves para modernizar y para reforzar el marco. Estas novedades, evidentemente, son una respuesta directa pues, a la evolución del entorno digital del que estamos hablando. Antes de que existiera esta modificación, esta directiva 2009, era muy habitual, digo porque uno de los puntos fundamentales es el tema de las cookies, ¿vale? Pero era muy habitual que las páginas web pues, instalaran estos pequeños archivos en los ordenadores, en los móviles, y que permitían pues, hacer un seguimiento continuo, rastrearnos todo lo que hacíamos sin enterarnos además de nada. Nosotros no habíamos dado consentimiento ninguno. Y sin embargo, permitían unos perfiles súper detallados de nuestro comportamiento online. Es decir, es que era una invasión total de la privacidad. Entonces, con esta modificación, con esta directiva, pues se modificó en el sentido de exigir que antes de almacenar
o acceder a información en el equipo del usuario, pues debíamos de haber dado y otorgado el consentimiento, de forma además informada y completa. Esta modificación además descarga la carga de la prueba hacia el operador del web y además fue, digamos, el catalizador del sistema de banners de cookies que es hoy omnipresente en todas las páginas web y en todas las apps que nos instalamos. Las notificaciones de violación de datos personales también fue una novedad de la directiva. No siempre se tiene claro que es una violación de un dato personal. Se tiende a pensar que la violación de un dato personal es solamente un ciberataque, cuando la realidad es que muchas veces es la menor de las violaciones de privacidad que sufrimos. Son mucho más frecuentes los errores humanos, aunque no lo creamos, ¿vale? Que la posibilidad de un ciberataque. ¿Cuántas veces se pierde un pendrive con información, un portátil? Entonces, cualquier situación que suponga una exposición o una pérdida de los datos, una dificultad o imposibilidad de volver a acceder a estos datos. Cualquier situación de ese tipo es una violación de datos personales, una brecha de seguridad. ¿Qué supuso la Directiva 2009? Pues supuso que en el caso de que detectarse una violación de seguridad, pues el prestador de servicio tenía que notificar sin dilación indebida, es lo que dice la normativa, ¿vale? La directiva, cualquier violación de datos personales a la autoridad nacional. Y además también en ciertos casos, cuando se considerase que pudiera haber un grave perjuicio para los intereses, para los derechos e intereses de los titulares de los datos, para el propio usuario, también había que comunicárselo al usuario. Digamos que esta directiva en este punto es un paso previo al actual, en fin, al sistema que hoy día establece el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Que es mucho más estricto y establece además plazos específicos para comunicar, eh, para comunicar las brechas de seguridad. Pero sí que es verdad que la directiva ya estableció que debía de comunicarse de forma inmediata. Sí, también es cierto que había una excepción, ¿vale? ¿De qué manera se podría, digamos, evitar el comunicar al usuario de forma directa y de forma individualizada que se haya producido una brecha de seguridad, ¿no? Pues en el caso de que el prestador de servicios estuviera en disposición de asegurar que había tomado las medidas necesarias, las medidas técnicas necesarias para que esa brecha de seguridad, esa violación de seguridad no afectara directamente a los derechos de los usuarios, bien porque hubiera un cifrado, bien porque, en fin, todas las medidas que considerase que evitaban, digamos, o que podrían evitar que hubiese un peligro, digamos, para los bienes, o sea, para los intereses de los usuarios. Esta excepción, ¿qué pasa? Pues que al final no deja de ser un plus, un incentivo para que las empresas pues tomen unas mayores medidas de seguridad para que en definitiva haya un refuerzo de la seguridad, que es otro de las modificaciones que hay y en la cual se exigía por ejemplo, solamente pudieran acceder a los datos pues el personal debidamente autorizado y que se protegiera la información contra la destrucción o el acceso ilícito, ¿vale? Que se pudiera, en definitiva, que se aplicara una política de seguridad efectiva. Como hemos dicho, la transposición a España de la ley de la Directiva 2002 tiene lugar mediante la Ley de Servicio de Seguridad perdón, de Servicio de la Sociedad de la Información, la LSSI, que es la primera herramienta, o sea, la principal herramienta legal que transpone la norma. Su ámbito de aplicación es muy amplio y no solamente afecta a las tiendas online, sino que afecta a cualquier entidad, ya sea empresa o profesional, que tenga una página web corporativa con formulario de contacto, que envíe boletines, que tenga newsletters, por ejemplo, que vaya remitiendo información comercial y newsletters, y también que reciban ingresos directos o indirectos por publicidad. También la Ley 9 de 2014 de telecomunicaciones, que ya hemos dicho que actualmente está derogada, pero que fue, digamos, también la precursora la que realizó modificaciones importantes a la LSSI.
lo que hizo fue modernizarla, también reforzó los derechos de los usuarios y se adaptó en definitiva adaptó la ley en definitiva a las crecientes necesidades del mercado. ¿Cuáles fueron las enmiendas más destacables de la ley? Pues, por ejemplo, en las comunicaciones comerciales eliminó la obligación de que se utilizaran palabras como publicidad o publi al inicio de un mensaje. En principio podría parecer, digamos, que es como quitar un poquito una exigencia, como relajar un poco las exigencias, pero sin embargo sí mantuvo la exigencia de que se identificara claramente la comunicación como tal, como publicidad. Como contrapartida, adicionalmente, pues flexibilizó el modo de darse de baja por parte del usuario, permitiendo, por ejemplo, una dirección de correo electrónico o una dirección electrónica válida. Cuando nos envían un correo electrónico de publicidad, deben de ponernos debajo un enlace donde se diga baja del servicio o deben darnos una forma simple de poder darnos de baja, como por ejemplo contestar a ese correo electrónico diciendo baja. Pero de alguna forma debe de ofrecernos esa posibilidad que de forma sencilla y mediante un simple correo electrónico podamos, digamos, darnos de baja de esa comunicación comercial. Con respecto, por ejemplo, al régimen de infracciones por spam, anteriormente, pues había un criterio que era cuantitativo. Se entendía que más de 3 comunicaciones al año pues se consideraba ya spam y era sancionable. Sin embargo, en este momento, la directiva lo que hace es que cambia la definición a una definición cualitativa y se habla de un envío masivo o insistente o sistemático. Este cambio al final lo que otorga es una mayor discrecionalidad a las autoridades para poder evaluar la gravedad, ¿no? La gravedad en el contexto en que se produzca la infracción, en que se produzca, digamos, ese exceso de spam. Con el tema del régimen de infracciones, con respecto a las cookies, pues se tipifica explícitamente el incumplimiento de la ley de cookies. La ley de cookies se recoge en el artículo 22 de la ley SSI. Y pasa a considerarse la conducta como infracción leve o grave, pues dependiendo de la significatividad que tenga y de otras circunstancias. Se produjo también un nuevo criterio para graduar las sanciones. De esta forma, pues, si nos adherimos, digamos, si el infractor se adhiere a código de conducta o sistema de autorregulación publicitaria, pues se puede considerar, digamos, un factor a tener en cuenta a la hora de graduar las sanciones. Estas modificaciones, pues, no solo actualizaron la normativa, sino que también clarificaron las obligaciones y endurecieron las consecuencias del incumplimiento, eh, preparando además un análisis más profundo, ¿no? La nueva Ley General de Telecomunicaciones, la que tenemos actualmente, pues ha mejorado también los derechos de los consumidores. A modo de ejemplo, se han implementado medidas como la portabilidad en un solo día y se ha fijado también el derecho a no recibir llamadas comerciales. Esto es a partir de junio de 2023, que es cuando digamos, se fija en la normativa. También se ha adoptado recientemente una orden ministerial, la habréis escuchado, pues que prohíbe las llamadas comerciales desde números móviles y esto desde junio de 2025. De forma que todas las llamadas que recibamos comerciales deben de iniciarse con un prefijo como el prefijo 800 o el prefijo 900. ¿Qué se pretende? Pues se pretende en definitiva que, digamos, que tengamos menos carga de spam, que no tengamos que estar continuamente soportando esas llamadas comerciales, que hay veces incluso que sabemos que no hemos dado de baja y seguimos recibiéndolas. Entonces, el hecho de que nos llamen una llamada comercial de un teléfono 800 o 900 nos da cuanto menos la posibilidad de que nosotros decidamos si queremos atender o no queremos atender esa llamada, ¿vale? No elimina en ese sentido el hecho de que nos llame, pero sí que es verdad que por lo menos vamos a saber, vamos a ser conscientes ante una llamada que recibamos en nuestro terminal, si es una llamada comercial o no. Y tenemos por lo menos en ese sentido la potestad de aceptarla o no aceptarla. El régimen sancionador también se va a considerar ya este tipo de infracciones como infracciones graves y conforme a esta ley van a ser sancionables económicamente con multas de hasta 2 millones de euros. ¿Qué obligaciones concretas
nos imponen, ¿no? Digamos, toda esta normativa. ¿Qué obligaciones tienen los prestadores de servicios en su operativa diaria para asegurarse que están cumpliendo con el con el cumplimiento normativo y que van a evitar, digamos, las sanciones, ¿no? Esto es muy importante y esto también tenemos que tenerlo en cuenta todos los que tenemos página web, ¿vale? Todo el que tenga una página web que sepa que tiene que cumplir con esto que vamos a hablar ahora mismo. En primer lugar, con respecto a la gestión de cookies y dispositivos de almacenamiento. Mm, el artículo 22.2 de la LSSI es muy clara y dice que los prestadores de servicio pues solamente pueden utilizar estos dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos, las cookies, en el equipo de un usuario si han obtenido su consentimiento previo, después de haberle facilitado información clara y completa sobre su utilización y las finalidades. ¿Hay alguna excepción? Sí. Por ejemplo, las cookies estrictamente necesarias. Todos nos habremos dado cuenta que vamos, la mayoría de las veces, prácticamente todas las páginas web, cuando nos permite la configuración de las cookies, hay unas cookies que están bloqueadas. Esas em, no se pueden, digamos, ni aceptar o denegar porque vienen ya premarcadas como aceptadas. ¿Por qué? Porque sin esas cookies la página no funcionaría. Entonces, ahí sí existe, digamos, esa excepción al consentimiento, puesto que es simplemente una cookie que lo que permite es que la página funcione correctamente y en consecuencia puede estar siempre activada. Entonces, ¿qué pasa? Para cumplir con la doble exigencia de información y de consentimiento, la Agencia Española de Protección de Datos recomienda una información por capas de las cookies para facilitar, digamos, al usuario medio, pues lo que van a aceptar, lo que consiste, sin sobrecargar los demás y sin darle detalles técnicos de un primer momento. Es decir, ese primer banner de cookies, que se le llama banner de cookies, tiene que ser algo sencillo de forma que cualquiera pueda saber lo que está aceptando o denegando. Ese banner es el aviso inicial. No hay una regla estricta de si debe estar arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Es cierto que la mayoría de las veces lo observamos en la parte baja de una página web, pero también es cierto que hay veces que se pone la página, o sea, la parte superior y no tiene tampoco mayor importancia, o a la derecha. Lo que es importante es que ese banner exista y que además se dé una información concreta en ese primer punto. En primer lugar, debe darse la identificación del editor o la identificación del responsable del sitio web. Y diréis, bueno, yo cuando veo ese banner de cookies no veo nunca que se diga allí que ese banner pertenece a la empresa tal o cual. Vale. ¿Qué pasa? Que no es necesario que se identifique ahí cuando en la misma página web pues ya aparecen los datos completos en otros sitios, por ejemplo, en el aviso legal, en la política de privacidad y cuando además la identidad digamos, del responsable de la web pues se desprenda de forma evidente de la propia web. También debe de darse ahí, deben de ponerse las finalidades para las que se utilizan las cookies. Si es análisis, si es publicidad comportamental. También debe de haber un mecanismo para aceptar todas las cookies, otro para rechazarlas y otro para configurarlas. Esto es muy importante. Deben estar las tres opciones. Pero es que además no solamente deben estar las tres opciones, sino que la Agencia Española de Protección de Datos exige que esas tres opciones se presenten de forma prácticamente idéntica, que no haya una diferencia entre una y otra que nos predisponga a marcar una o a marcar otra. Eh, es todavía muy frecuente y pasa en muchas páginas web, y vosotros lo vais a ver también, estoy segura de que lo habéis visto, que, bueno, todavía, para empezar, todavía hay páginas web que te dan la opción simplemente de aceptar o te dice directamente que si sigues navegando aceptas que hay cookies, básicamente. Eso evidentemente no es legal, como estamos viendo. Tiene que existir las tres opciones. Además, tienen que tener o deben de tener el mismo color. Lo que comentaba antes, que hay muchas páginas web que todavía tienen puesto aceptar, configurar o rechazar y a lo mejor aceptar está en verde, configurar está a lo mejor de forma inocua, está en blanco o está sin ningún tipo de color y rechazar aparece en rojo. Cuando alguien accede y viene el banner de cookies y ve aceptar en verde, rechazar en rojo, psicológicamente nos están predisponiendo para que debamos aceptar las cookies. Evidentemente, eso no es el consentimiento, eso no es el consentimiento que se nos exige a la hora, digamos, o conforme a la normativa que tenemos vigente. Entonces, importante, todo el que tenga página web que mire
cómo lo tiene puesto. Y si lo tiene puesto de esta forma que estoy diciendo, que sepa que no está cumpliendo con la normativa y puede ser objeto de una sanción, ¿vale? Tienen que ir, como digo, los tres al mismo nivel, los tres el mismo color y que no predispongan de ninguna manera el aceptar o rechazar. La segunda capa ya, o sea, en ese primer banner tiene que haber un enlace a lo que es propiamente la política de cookies. Tiene que ser accesible desde ese banner. Una vez que le damos a ese banner, pasamos ya a la segunda capa. Ahí ya sí vamos a definir de forma más concreta y detallada, primero, la definición de qué es una cookie, los tipos de cookies que utiliza el sitio, las técnicas de análisis. Hay que identificar a los terceros también que utilizan los cookies en el sitio web y además nos deben de dar las instrucciones para cómo desactivar o eliminar las cookies de los principales navegadores. Mm, Otro punto también importante es que el banner de cookies o la página en sí debe dar la opción de que una vez que aceptamos las cookies, por ejemplo, tiene que haber habilitarse una opción para que podamos siempre volver atrás y podamos volver a la opción de configuración de manera que siempre podamos aceptar o rechazar cada vez que queramos, siempre que queramos. No puede ser, porque yo he aceptado una vez las cookies, ya se entiende que siempre voy a tener, digamos que cada vez que entro en esa página, que obligatoriamente tener las cookies aceptadas. No, yo tengo que tener la opción, tengo derecho a tener la opción a revocar mi consentimiento. Y en consecuencia, si yo he aceptado las cookies, eso no implica que una siguiente vez que yo quiera navegar por la página web o incluso mientras esté navegando por la misma página web, poder volver atrás y rechazarlas o bien configurarlas de la forma que yo considero oportuna. ¿Vale? Importante. También otro punto importante, según las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos y del Comité Europeo de Protección de Datos, ya lo que hemos dicho antes, las fórmulas como seguir navegando no se considera una forma válida de prestar el consentimiento. El consentimiento tiene que ser una acción afirmativa e inequívoca. Y lo que hemos dicho, el aceptar, rechazar, debe estar al mismo nivel, de forma que no se predisponga ninguna opción con respecto a otra. Me gustaría también hacer referencia, porque mm, habréis visto, sobre todo pasa con muchos periódicos digitales, que queremos leer a lo mejor una noticia y nos dicen mm, aceptar cookies y poner por otro lado rechazar, pero bueno, a cambio de pagar una suscripción o de algo. Esto es lo que se conoce como pay or OK. Quiere decir, o aceptas de forma que sepas que tus datos van a estar accesibles, ¿no? Y que las empresas de publicidad pues van a poder saber y ofrecerte anuncios publicitarios, porque no nos equivoquemos. Este tipo de empresas, ¿no? Este tipo de plataformas viven mucho de la publicidad. Entonces, si nosotros denegamos sistemáticamente esas cookies, pues le estamos limitando la posibilidad de ingresos. Entonces ellos han configurado, digamos, esa opción como una forma de mantener los ingresos de una forma o de otra. Como se dice siempre, cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Si tú no quieres que tus datos o sea, tú no quieres pagar para conseguir un servicio, pues que sepa que vas a pagar precisamente con tus datos, ¿vale? Eso es la fórmula que utilizan estas plataformas. ¿Es legal? ¿Pueden hacerlo? Pues, a ver, la Agencia de Protección de Datos, en su última guía, decía que lo que no estaba permitido son los muros de cookies. Los muros de cookies es que yo voy a acceder a una plataforma y solamente puedo acceder si acepto. Eso es un muro. Ahí no tengo otra opción. Pero decían que sí se permite una alternativa, o sea, o bien aceptar todas las cookies o tengo una alternativa de no aceptarlas, aunque no sea gratuita, era legal. Entonces, en base a esta guía, a estas directrices, pues estas plataformas pues están utilizando una forma, digamos, de monetizar el rechazo a las cookies. ¿Qué pasa? Pues que ya el Comité Europeo de Protección de Datos pues ha emitido una opinión todavía, ¿vale? Una opinión en la que considera que tampoco cumple, digamos, con el consentimiento esta forma de pagar por, digamos, por las cookies. Y estamos pendientes a fecha actual, vamos, que yo sepa, todavía no han salido. Estamos pendientes, estamos a la espera de unas nuevas directrices del Comité Europeo de Protección de Datos en este sentido. Ya, de hecho, la opinión manifiesta que el prestador de servicio debe dar una tercera opción entre aceptar todas las cookies
rechazarlas todas a cambio de pagar una suscripción o lo que sea, debe de haber una tercera opción en la que nos permita acceder sin aceptar, digamos, todas las cookies, de manera que solamente se aceptarían algunas y la publicidad que nos dirigirían no sería una publicidad dirigida, ¿vale? Sería una, digamos, una publicidad genérica. Eso es uno de las consideraciones que ha tomado el comité, pero ya digo que todavía no están aprobadas las nuevas directrices que se esperaban que estuvieran aprobadas en el primer semestre de 2025, pero a fecha actual, hasta donde yo sé, todavía no están aprobadas. Lo que hablamos antes, ¿no? Del tema de las comunicaciones comerciales no solicitadas. El artículo 21, pues, de la ley SSI establece una prohibición general. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias, promocionales o por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que no haya sido previamente solicitado o expresamente autorizada por los destinatarios. ¿Qué pasa? Pues que la misma ley prevé unas excepciones a esta regla. ¿Cuáles son estas excepciones? Tenemos que tener en cuenta que son 4 excepciones acumulativas, es decir, tienen que darse las 4 reglas, las 4 excepciones para que podamos considerar que esa comunicación comercial no solicitada es lícita. La primera es que debe existir una relación contractual previa, en la que el cliente haya adquirido un producto o un servicio, es decir, tiene que haber sido cliente nuestro previamente. Luego también los datos de contacto del destinatario, por ejemplo, el correo electrónico, que es donde habitualmente pues, recibimos la información comercial, debe de haberse obtenido de forma lícita en el marco de esa relación. Es decir, yo tengo tu correo electrónico pues, porque has sido cliente mío. Luego, las comunicaciones comerciales que enviamos deben de referirse exclusivamente a productos o servicios de la propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación por el cliente. Vamos a poner un ejemplo también aquí. Vamos a imaginar que vamos a una clínica de estética. Lo digo porque yo trabajo mucho con clínicas de estéticas a nivel de protección de datos. Y es una pregunta además que siempre nos hacen. Si yo, por ejemplo, he ido a una clínica estética y me he hecho, por ejemplo, tratamiento que me he puesto Botox, por ejemplo, he ido y me he puesto Botox. Cuando yo he ido, me han tomado mis datos, me han cumplido con toda la normativa de protección de datos, yo he dado mi correo electrónico, porque lo he dado porque se me pedía y yo me ha parecido oportuno darlo, y además para mantener una relación comercial, para que me puedan informar además. E incluso he autorizado, a lo mejor, que me envíen información. Mm, pero bueno, yo voy a un tratamiento y acaba, digamos, mi relación con la clínica. Pero vamos a imaginar que 6 meses después esa clínica pues resulta que saca una promoción comercial, y ¿qué digo yo? Imaginamos, yo me puse Botox y me costó lo que fuera, 500, 300, 400. Y ahora resulta que han pasado 6 meses y hay una promoción del 50%, por ejemplo, para antiguos clientes. Pues me podrían enviar esa información comercial diciéndome que hay una oferta de ese producto y que yo tengo además la opción, digamos, de beneficiarme de él. O, por ejemplo, me pueden también ofrecer diciéndome, está la oferta del Botox, pero además tenemos sesiones gratis una sesión gratis junto con el Botox para la celulitis. ¿Son todos productos o servicios que están relacionados con lo que yo inicialmente contraté con ellos? Sí, pues si están relacionados, pues me lo van a poder ofrecer, digamos, de forma comercial, aunque yo, digamos, en ese momento no mantenga, digamos, esa relación con la empresa, ni yo haya pedido esa información. Y luego también, evidentemente, se tiene que dar la posibilidad de oponerme al tratamiento de los datos con fines promocionales de una forma sencilla, tanto en el momento que me recogen los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales. Lo que estábamos hablando antes, tienen que darme la opción en esa comunicación comercial que me hacen a que yo diga que no quiero seguir con esa comunicación, que no quiero que me vuelvan a enviar esa información, bien sea mediante un enlace en el que yo pincho y me quito, digamos, de la suscripción, o bien sea mediante la contestación al correo diciéndole no consiento o ya no quiero más, ¿vale? Esa información. Pero cumpliendo, digamos, estos 4 requisitos, sí que es verdad que nos podrían remitir información comercial, ¿vale?
comentar, a ver, vale, bueno, antes de venir aquí, sí que me gustaría comentar, por ejemplo, alguna sanción que he buscado y que he visto, ¿vale? De la Agencia de Protección de Datos. Había, por ejemplo, una sanción a una empresa que estuvo enviando pues, correos electrónicos promocionales con productos de salud de Sanitas. Eh, lo enviaba sin tener autorización previa y además también en el correo que enviaban no daban tampoco la opción a oponernos a futuros envíos. Pues la Agencia de Protección de Datos consideró que era una vulneración de la LSSI, ¿vale? Y sancionó a esta empresa. ¿Cómo la sancionó? Pues bueno, realmente no hubo una sanción, lo que hubo fue un apercibimiento. Consideró que realmente en este caso no se había causado un grave perjuicio al interesado, aunque éste había puesto una reclamación, pero no se había causado un perjuicio. Además, esta empresa era la primera vez que cometía una infracción, ¿vale? No había infracciones previas, con lo cual se permitía ese apercibimiento. Y en consecuencia, en este caso, pues, digamos, únicamente quedó ahí la cosa. Evidentemente, lo digo para que se sepa, si tenemos, digamos, este problema, tenemos un apercibimiento por parte de la agencia y resulta que volvemos a tener una nueva denuncia, una nueva infracción, ya en este segundo caso sí que es verdad que ese apercibimiento no va a ser posible, ¿vale? Y ya nos van a sancionar. Yo recuerdo también, nosotros también tuvimos un caso de una cliente que le pusieron una denuncia. Curiosamente, la denuncia se la puso el informático que le había hecho la página web porque un tiempo después pues no mantuvo con él el hosting, no, en fin, cambio de informático. Pues el informático cogió la denunció a la Agencia de Protección de Datos porque el banner que tenía de cookies efectivamente no cumplía. ¿Qué fue lo que pasó? Pues esta era una tienda online de venta de ropa, de una tienda pequeñita de venta de ropa online. Lo que se hizo fue que se rectificó todo, se puso correctamente el banner de cookies, se hizo todo bien, se hicieron alegaciones a la agencia, se acreditó que estaba al correcto, o sea, que estaba todo de forma correcta, la agencia pudo comprobarlo y quedó un mero apercibimiento. Quiero decir que no siempre, también tenemos que tenerlo en cuenta, una vez que recibamos una denuncia, no siempre, si es una primera vez, vamos a tener una sanción, ¿vale? Se puede quedar en un mero apercibimiento, pero también tenemos que tener en cuenta que ya en una segunda ocasión no van a ser tan laxos con nosotros y sí que nos van a sancionar. Hay otra sanción también de la empresa de Vodafone, que en 2021 creo que es, que la sanción de la Agencia de Protección de Datos, entre otros motivos, varios fueron por incumplimiento de la normativa del Reglamento General de Protección de Datos, pero también porque había enviado SMS sin consentimiento a X usuarios. Entonces no se garantizó, digamos, que los usuarios además tuvieran la opción de oponerse siquiera a esos SMS, a esa información comercial que estaban recibiendo. Y se les sancionó con 150.000 euros de multa. Vodafone recurrió, pero la Audiencia Nacional es verdad que le redujo la sanción en protección de datos, que eran de 8 millones de euros, creo recordar, y se la bajó a 4 millones de euros, pero sin embargo, la sanción respecto a la infracción a la LSSI, ¿vale? Por el envío de las comunicaciones comerciales no deseadas y además sin la posibilidad de oponerse a ella, se le mantuvo la sanción de 150.000 euros por ese concepto, ¿vale? Son sanciones importantes que hay que tener en cuenta. Otra obligación concreta que impone la normativa, pues la de transparencia. Eh, Tenemos que tener en cuenta que el artículo 10 de la LSSI nos obliga a todos los prestadores de servicios, o sea, o a todas las páginas web, a tener en nuestra página web pues, un aviso legal. ¿Por qué esa transparencia? Pues porque tenemos derecho, cuando navegamos por una página web, a saber quién está detrás de esa web. Yo siempre digo que cuando se va a comprar en una web, cuando accedemos a lo mejor a una web por la que queremos adquirir algún tipo de servicio, antes de nada, yo siempre digo que hay que mirar quién está detrás de la página web. Tenemos que ver si de verdad existe alguien ahí. Tenemos que ver el aviso legal, tenemos que ver la política de privacidad, tenemos que ver las condiciones generales de contratación si es una e-commerce. Si vemos que el aviso legal y vemos que corresponde con una empresa, podemos después buscar la empresa y ver que efectivamente esa empresa existe. Es una transparencia, ¿vale? Es una obligación que impone la normativa.
Entonces, ¿qué debe de figurar en ese aviso legal que todas nuestras páginas tienen tienen que tener? Pues debe de tener la identificación clara de quién es el titular. Tiene que tener el NIF o el CIF de la sociedad. Cuando digo el NIF, lo digo porque me ha pasado también muchas veces que cuando el titular de una página web es un autónomo, y nosotros a lo mejor le preparamos el texto de aviso legal, de política de privacidad, le incluimos evidentemente el NIF, el número de identificación fiscal. Y empiezan a decir, pero bueno, pero ¿por qué tiene que estar mi DNI ahí? ¿Por qué? Pues tiene que estar porque lo exige la normativa. Tú estás aquí actuando no de forma particular, estás actuando como un profesional y en consecuencia tu NIF tiene que aparecer. Evidentemente es una sociedad con más motivos. Pero es que además, si es una sociedad mercantil, tiene que aparecer también su inscripción en el registro mercantil y los datos de inscripción en el registro mercantil. ¿Vale? Esto es importante, estos detalles son importantes. De hecho, la Agencia de Protección de Datos ha impuesto una multa no hace mucho tiempo a una empresa de móviles de 1.500 euros por carecer su página web de política de privacidad y también no identificarse en el aviso legal. Y mencionar también lo que estábamos comentando antes, que cuando se trata de tiendas online, si alguno de los que estáis aquí escuchando no tiene una tienda online, tiene un e-commerce, que sepa que también tiene que venir detallado en las condiciones generales de contratación de la página web, ¿vale? De forma clara, con todas sus políticas de devolución, en fin, todo lo que tiene que ver con las condiciones generales de contratación, el derecho de desistimiento, todo lo que conlleva esas condiciones generales, ¿vale? Como transparencia que exige la normativa. El incumplimiento de esto, como estoy diciendo, va a derivar en sanciones económicas importantes, con lo cual hay que decir que, bueno, que debe de cumplirse. Y lo digo porque sigue habiendo muchas páginas web que no cumplen. Yo las veo diariamente y si vosotros buscáis páginas web, vais a ver que hay muchísimas páginas web que no cumplen con todo esto que estamos diciendo, ni con la política de cookies, con los banners de cookies, ni con el deber de información de forma correcta, ni política de privacidad. En fin, todavía queda mucho por desear en ese sentido. Lo que pasa también que, como es verdad, que la Agencia de Protección de Datos, a fecha actual, no tiene todavía medios para actuar de oficio. Entonces, es cierto que actúa a base de denuncias. Y digamos que eso es lo que libra un poco todavía y lo que hace que estén en la web, no en Internet, pues muchas páginas web que no cumplen ni de lejos con las exigencias de la normativa. Al hilo de lo que estamos hablando antes, del tema del consentimiento de las comunicaciones comerciales, imagino que habréis escuchado hablar de la lista Robinson. No sé si habrá personas de las que están aquí escuchando que estén inscritas o no estén inscritas en la lista Robinson y muchas dirán no sirve para nada. Es verdad que muchas personas piensan que no sirve para nada esa lista Robinson. Comentar que la lista Robinson es un fichero que es muy simple. Ahora os voy a enseñar algunos pantallazos para los que no hayan tenido ocasión de acceder nunca ni de verla. Y lo que permite es apuntarnos de forma gratuita a esa lista de manera que cualquier empresa que quiera ofrecernos o que quiera iniciar una campaña comercial, mire, tiene obligación de mirar, ¿vale? Si hay personas que estén apuntadas, que no quieran esa comunicación comercial y en consecuencia no puedan realizar esa comunicación comercial, no puedan enviarla. Em, esto que pasa de... Esto, a ver cómo lo explico. Pasa que muchas personas piensan que por el simple hecho de apuntarse a esta lista Robinson, ya todos los consentimientos que había dado antes, todas las empresas con las que había actuado, pues todo, digamos, iba en ese saco. Pero es que esto no es así. Hay que tener en cuenta que esto solamente va a operar para el futuro, pero no va a eliminar, digamos, lo que ha pasado ya antes. ¿Es obligatorio a las empresas consultar la lista Robinson? Pues sí, tiene obligación para no enviarme el envío publicitario si yo estoy apuntada en esta lista. Pero ¿qué pasa? Que si yo he tenido con ellos previamente una relación comercial, no van a mirarme a mí, porque hemos visto antes que había una serie de excepciones, como hemos visto ya. Eh, ¿Qué tiene que hacer alguien para no recibir comunicaciones comerciales eh, de empresas con las que ha tenido previamente una relación comercial? Pues ejercer los derechos de oposición, de cancelación, los derechos de protección de datos, ¿vale?
Tenerlo en cuenta porque os digo que el tema de la lista Robinson es efectivo o debe ser efectivo, pero para el futuro, para nuevas empresas y para nuevas comunicaciones comerciales, pero no para las empresas a las que ya previamente habíamos dado un consentimiento, ¿vale? Otra cosa es que podamos, evidentemente, retirar ese consentimiento cuando queramos, que es lo que estamos diciendo. ¿Quién se puede inscribir en la lista Robinson? Cualquier persona física, incluidos los menores de 14 años. Lo que pasa es que en ese caso son los representantes legales los que tienen que hacer esa inscripción. ¿Cómo se apunta uno? Pues apuntarse muy fácil. Uno busca en Google lista Robinson, va a acceder fácilmente y solamente va a ver que pone en el botón apúntate a la lista. Hay un pequeño formulario y tras cumplimentar ese formulario se recibe un correo electrónico de confirmación para verificar ese registro. Se le da, se verifica y a partir de ahí pues va a decidir en qué canal quiere o no recibir la publicidad, ¿vale? Se puede identificar teléfonos a los que no se pueda remitir esa comunicación comercial. ¿Cuándo es eficaz? ¿Es automáticamente eficaz desde que me inscribo? No. Es eficaz a partir del segundo mes de la inscripción, ¿vale? Esto que vemos aquí es, mi párrafo que no veo yo, aquí bien. Es digamos, un pantallazo de lo que te va a salir cuando tú accedes a la lista Robinson. Te va a explicar lo que es y te va a preguntar si desea apuntar a mí o a otra persona. Pues vamos marcando lo que a nosotros nos va interesando. Como veréis, los datos que piden en definitiva son muy sencillos, son el DNI, el nombre, primer apellido, segundo apellido, la fecha de nacimiento, un email, confirmar email, una contraseña, tenemos que hacernos una contraseña para poder acceder, ¿vale? Bueno, para comprobar que es una persona la que está haciéndolo y no un robot, y apuntarse. Evidentemente tiene, como veis, su casillita correspondiente de protección de datos, de información de los datos, ¿vale? Para lo que se va a utilizar y, en fin, lo que debe de tener cualquier formulario de contacto. Una vez que está ya realizado, pues tenemos la solicitud de registro y de ser hecho y que recibimos el correo electrónico. Lo recibimos automáticamente y ya nos va a dar la opción de poner preferencia. Dice, añade o modifica direcciones postales en las que no quieras recibir publicidad, o por email, o por teléfono, por SMS, y también los sectores de los que no queremos recibir publicidad, ¿vale? Simplemente lo digo por si hay alguien que yo creo que todo el mundo conoce o sabe lo que es la lista Robinson, pero a lo mejor no saben cómo apuntarse o cómo acceder a ella. Y es simplemente para que lo sepáis y para que quien quiera echar 2 minutos, que lo que se tarda en rellenarlo es 2 minutos, pues que lo pueda hacer. El régimen sancionador. Como estamos diciendo, pues el incumplimiento de la LSSI no es solamente una cuestión meramente teórica, sino que conlleva pues, riesgos financieros y reputacionales significativos, ¿no? Las sanciones además están diseñadas pues, para que sean proporcionadas y para que sean fuertes. Se establecen tres tipos de sanciones que se clasifican entre leves, graves o muy graves. Las leves conllevan multas de hasta 30.000 euros. ¿Qué sería una infracción de carácter leve? Pues, por ejemplo, omitir el NIF, los datos de inscripción registral, como hemos visto antes en el tema del aviso legal, ¿vale? Instalar cookies publicitarias o de análisis sin consentimiento previo, o enviar comunicaciones comerciales sin cumplir todos los requisitos, ¿vale? Todos, ¿eh? Si se incumple todo ya serían graves, pero si se elimina solamente falta alguno, digamos que tendría carácter leve. Las graves, pues tendrían multas desde 30.000 euros hasta 150.000 euros. Serían, por ejemplo, continuar enviando publicidad a un usuario que ha ejercitado un derecho de oposición, un incumplimiento ya más significativo sobre las cookies o un incumplimiento también más significativo de la información del aviso legal. Y las muy graves, que son multas de 150.000 euros hasta 600.000 euros, pues incumplir la orden de un órgano superior competente que nos pidan que suspendamos una transmisión o un alojamiento de datos, ¿vale? Ese va a ser el único caso de infracción muy grave. Ejemplos, pues os puedo poner de ejemplo una conocida empresa del sector de lotería que fue sancionada con 30.001 euros, es decir, el mínimo de una multa grave,
Porque había continuado enviando comunicación comercial, publicidad de forma sistemática, pues a un cliente que previamente había manifestado de forma expresa su deseo de no recibirla. Y había ignorado ese derecho de oposición y continuaba enviándole esa comunicación comercial y se le sancionó con multa de 30.001 euros. También conozco el caso de dos joyerías sancionadas con 3.000 euros una y 500 euros otra por infracción leve, porque instalaban cookies propias de terceros navegadores sin informarles de manera clara y completa del uso y las finalidades. Os digo lo que os he dicho antes, hay que tener en cuenta que estas infracciones tienen lugar como consecuencia de denuncias, que de oficio no se está, a fecha actual por lo menos, que yo sepa, no se está actuando de oficio, ¿vale? No hay medios, digamos, suficientes. Y lo que estábamos comentando antes con respecto de la graduación de las sanciones. El artículo 40 de la LSSI establece los criterios de graduación de la sanción, como por ejemplo la intencionalidad o el beneficio, digamos, que se ha obtenido. Además, se faculta, el artículo 39 bis, faculta a la agencia, al órgano competente, a que se efectúe un procedimiento previo antes de un procedimiento sancionador. ¿Cuándo? Se puede hacer pues siempre que la infracción sea leve o grave, ¿vale? Solamente si es leve o grave. Y si no ha habido una infracción previa, tampoco se ha causado un grave perjuicio, digamos, a ningún interesado, ¿vale? Y ya os digo que sea una primera infracción. En ese caso se va a permitir, se va la facultad de un procedimiento para que el responsable tenga la capacidad, tenga la posibilidad, digamos, de rectificar por sí mismo y de hacer, digamos, las cosas bien, ¿vale? Esa opción siempre va a estar ahí. Reglas de oro, en definitiva, en la materia. Primero, tenemos que tener en cuenta que el consentimiento, digamos, es el eje central. Para el uso de cookies no técnicas y el envío de comunicaciones comerciales, el consentimiento tiene que ser previo, tiene que ser informado, libre e inequívoco. Es una exigencia además del Reglamento General de Protección de Datos y no es una opción, ¿vale? Es una exigencia legal. La carga de la prueba es de la empresa, es decir, yo tengo la obligación de demostrar que he recabado antes ese consentimiento, ¿vale? Y que era válido para lo que yo estoy enviando, para lo que estoy haciendo. Muy importante. La transparencia genera confianza, ¿sí? Y evita sanciones, ¿vale? Proporcionar la información clara y completa a través del aviso legal, la política de cookies y los mecanismos de baja en comunicaciones comerciales es una obligación que tiene un bajo coste, pero tiene un alto impacto. ¿Vale? Hemos de tener en cuenta que las autoridades están sancionando casos de incumplimiento en transparencia, como hemos comentado hace un momento. El cumplimiento tenemos que tener en cuenta que es una inversión. Tenemos que verla como inversión, no como gasto. Tenemos que dejar ya la mentalidad de que no debemos de gastar en, en este tipo de nuestras páginas web, ¿no? En mejorar la calidad de esta página web, en cumplir con la normativa. Pues sí, sí tenemos que cumplir y tenemos que ver lo demás como una inversión, teniendo en cuenta que una infracción grave de spam puede costar, como estamos hablando, hasta 150.000 euros y que una brecha de seguridad además no solamente es algo económico, sino que también nos va a hacer perder la confianza de nuestros clientes. Hay que tener en cuenta en consecuencia que el cumplimiento al final es una inversión y es una mejora para nuestro negocio y nos va a dar además una mejor reputación. Finalizamos, en definitiva, pues lanzando una pregunta un poco al aire, ¿no? Que yo creo que nos haremos todos. Estos principios, ¿no? Que hemos hablado de confidencialidad, consentimiento, de seguridad, se pensaron, como hemos visto, en 2002, en 2009, 2014, con los primeros móviles, pero ¿qué pasa ahora con la llegada de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial sabemos que analiza datos a una escala que no podemos ni imaginar. El Internet de las cosas. Tenemos en casa metidos muchas veces pues, dispositivos que están analizando datos, aunque no seamos conscientes, pero eso está pasando aquí. La verdad es que el desafío es gigante y la pregunta es si la normativa que tenemos actualmente será suficiente para lo que viene o necesitaremos un nuevo manual de instrucciones para proteger nuestra privacidad en el mundo del futuro, ¿no? A ver si es verdad que el reglamento y privacy acaba saliendo y mejora, digamos, todas estas
todas estas exigencias que tenemos y las complementa bueno, en definitiva nos garantiza, digamos, una mayor seguridad en nuestra vida digital, nuestra intervención digital, digamos, con los servicios digitales, bueno, con todos los servicios que proporcionamos. Y pues nada, por ahí pues muchísimas gracias Gracias a ti, por la cuestión. Paola. Abrimos el turno de preguntas, ya hay alguna. Marial López, te preguntas, Paola, si puede enviar correos de marketing a sus antiguos clientes sin pedirle de nuevo el consentimiento. Bueno, Marían, esto es lo que hemos hablado antes. En principio, tú no puedes enviar una comunicación comercial sin un consentimiento previo, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay excepciones. Entonces, en el caso de que haya sido cliente tuyo previamente, pues tú podrás enviarle un correo electrónico siempre que la información que tú le vayas a dar, bueno, primero eso, ha sido cliente tuyo, con lo cual, digamos, es primero que esto lo cumpliría. Segundo, tú has conseguido su dirección de correo electrónico de forma válida en el marco de esa relación comercial, con lo cual ahí también estarías cumpliendo. En tercer lugar, si le vas a ofrecer un servicio similar al que le estabas ofreciendo, sí, pero si le vas a ofrecer un servicio diferente, no. Si tú, por ejemplo, le ofreciste en su día un servicio, que te digo yo, de un seguro médico, no puedes ofrecerle ahora una venta de una enciclopedia, porque no tiene nada que ver. No te dio en su día ese consentimiento para que tú le envíes, digamos, libros. Pero si tú le envías, por ejemplo, eso, si fue un seguro médico y ahora tienes un seguro, por ejemplo, de coches, y tú dices, te ofrezco ahora este seguro de coches, una oferta, ahí digamos que sí estarías cumpliendo y sí podrías enviársela. Y por Ujú. supuesto tiene que tener en ese correo que tú envíes la posibilidad de que se dé de baja, digamos, de esa suscripción o que te digan de una forma, que tú le facilites, digamos, la forma en que puedes dejar de recibir esas comunicaciones. Pero sí, sí podrías con estos requisitos que estamos hablando, ¿vale? Pues muchas gracias, Paola. Tenemos aquí otra pregunta. Daniel nos pregunta si se puede enviar un correo con información comercial a un email público de una web corporativa. ¿Eso sería válido o necesita pedirles consentimiento previamente? Perdón, que no he entendido bien la pregunta. ¿Se puede enviar un correo con información comercial a un email público de una web que esté publicada en una página corporativa de cualquier empresa? Vale, ¿Se puede enviar un correo con información comercial a ese correo o se tiene que pedir primero mira, consentimiento previo? aquí el tema es que los correos electrónicos, aunque pertenezcan a empresas, ya se entiende, ya está determinado así que son datos personales, ¿vale? Entonces, en un correo comercial, o sea, un correo de una empresa, al final detrás de ese correo hay una persona, esa es la realidad. Con lo cual, se entiende a todos los efectos que es un tratamiento de datos personal. Tú no puedes enviar una información comercial a un correo, aunque sea una empresa, si antes no tienes ese consentimiento. ¿Qué es lo que yo recomiendo? ¿Qué es lo que nosotros siempre aconsejamos hacer cuando queremos enviar una información comercial? Que se envíe un correo informativo. Y diréis, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Es sutil, es verdad, Es útil pero eso. es sutil. Pero bueno, ahí está nuestra labor, pues tendremos que Ujú. enviar un correo, a lo mejor presentándonos a esa empresa, que somos la empresa tal o somos tal, y nos dedicamos a tal cosa. ¿Nos autoriza que le enviemos información sobre nuestros servicios? Es verdad que obligamos en este sentido a una, digamos, actuación proactiva por parte de la empresa y es cierto que no siempre somos proactivos, sobre todo cuando nos interesa algo demasiado, ¿no? Y a lo mejor corremos el riesgo eso de enviar así, informa, decir que somos una empresa que nos dedicamos a tal, que sí podemos enviar información comercial. Evidentemente, si no les interesa, es que no nos van ni a responder. Si no nos responden, pues no podemos enviarla. Ahora bien, si ellos nos responden diciendo que sí, que autorizan esa información esa información comercial, entonces sí que podremos enviársela. No sé si respondo a la pregunta. Ujú. Pero directamente la información comercial, no, directamente decir, yo me llamo Paola Codón oye, te ofrezco este paquete o este pack de protección de datos. No, pero sí podría decirle, me llamo tal pertenezco a la empresa Códice Privado, nos dedicamos a protección de datos. ¿Puedo enviarle información sobre nuestros servicios? Eso sí podría hacerlo, ¿vale? Entendido.
Eh, seguimos con las preguntas. Paola, María, Que no es tan difícil, ¿eh? bueno, es que el nivel de nuestros inscritos son empresas que le interesa mucho estar al día en todos estos temas. A ver, María vuelve a preguntar si en su página web solo usa cookies técnicas, por ejemplo, Sí. para recordar el idioma o mantener la sesión del usuario, también hay que mostrar el banner de las cookies. A ver, realmente, si solamente son cookies técnicas, digamos que no habría una obligación, en principio. ¿Por qué? Pues porque las cookies técnicas sabemos que son necesarias para la página, para el funcionamiento de la página, y de hecho, vamos, ya digo que la mayoría de las páginas vienen premarcadas y no se pueden anular puesto que no funcionaría la página. Entonces, aunque no es obligatorio, ¿vale? Yo lo recomiendo, porque yo creo que por transparencia sí que debe de ponerse y sí que debe de decirse que la página solamente utiliza cookies técnicas. Entonces, Ujú. aun cuando no sería obligatorio, porque no dependerían del consentimiento, pero como buena práctica de transparencia, sí que yo aconsejo que se incluya ese banner. Pues gracias, Paola. Tenemos otra pregunta de Isabel Díaz, que, a ver, un momento, que es que se me ha ido para atrás porque se está moviendo el chat mucho. Un momentito. Isabel, ¿dónde estás? Aquí, perdón. Isabel Díaz pregunta que si es un cliente hace falta consentimiento expreso o por ser cliente es suficiente. Entiendo que ha hecho una pregunta a lo largo de de Sí, una respuesta tuya previa y intuyo que se referirá al consentimiento. bueno, si el, cli- O si sea, el al cli- consentimiento lo dice de forma expresa. Me refiero a la comunicación comercial hombre, sí, o a a los ver. servicios, ¿no? Si es un cliente con el que estamos tratando habitualmente, evidentemente sí podemos enviarle comunicación comercial. Es lo que hemos hablado, al final es lo que hemos hablado antes. Eh, a ver, si yo tengo un cliente con el que ya estoy trabajando y que me ha dado, que además yo para recabar datos de un cliente me tiene oye, ojo, que yo tengo que darle toda la información de protección de datos y ellos me tienen además a mí que firmarme, que conocen mi política de privacidad, mi protección de datos, que saben lo que sí, lo que no y que me han autorizado además sí o no a enviarle comunicación comercial. Ujú. También se ha dado muchas veces que nos tenemos que marcar en algunas páginas o en algunos, autorizo el envío de comunicaciones comerciales o no. Si no hemos marcado evidentemente el autorizo el envío de comunicaciones comerciales, no me las van a poder enviar. Eso está claro. Ahora bien, si ya es cliente, si me autorizó en su día a enviarle comunicaciones comerciales y volvemos a lo mismo, si le voy a seguir ofreciendo productos dentro de lo que yo habitualmente le estoy ofreciendo, dentro de lo que es mi gama de servicios, sí podrá hacerlo, con independencia de que tenga derecho ese cliente a oponerse en cualquier momento o a decidir que ya no quiere seguir recibiendo comunicación comercial, ¿vale? Pero sí. Vale, pues gracias, Paola, de nuevo. Priscila Guzmán pregunta, ¿todas estas normativas son aplicadas a los envíos por WhatsApp? Todas estas normativas son aplicables a los envíos por WhatsApp, sí. Al final, el WhatsApp es un medio más de Ujú. comunicación electrónica. Y además hoy día la comunicación por WhatsApp, bueno, sí, parece ya que ni hablamos por teléfono. Ya Totalmente. prácticamente estamos con el WhatsApp. Sí, por WhatsApp, por teléfono, por SMS, por correo electrónico. Todo lo que sea una comunicación electrónica se ve afectada por esta normativa. Estupendo. Bueno, tenemos más preguntas. Juan Miguel pregunta, buenos días. ¿La compra de bases de datos de empresas para remitir esa información de presentación para conseguir su consentimiento sería correcto? Mm, Interesante. Pues habrá que ver en esa empresa que nos está ofreciendo esa base de datos, ¿vale? Si cumple o no cumple con la normativa en protección de datos y de qué forma nos va a garantizar que esas empresas están incluidas de forma voluntaria. Ujú. Al final se trata de consentimiento. ¿Esa base de datos están obtenidas con el consentimiento de sus titulares? Eso es lo que tendremos nosotros que comprobar, que se cumple con la normativa y que esos datos que aparecen ahí en esa base de datos, el consentimiento se ha obtenido de forma lícita y de conformidad con el reglamento. Ahí tendremos que hacer nosotros una labor bueno, nos tendrá que acreditar que nos va a vender esa base de datos, evidentemente, y nosotros tendremos que ver si efectivamente eso es así o no, tenemos que comprobarlo. Porque al final después la responsabilidad va a ser nuestra cuando enviemos una comunicación comercial.
Claro. Pues gracias, Paola. Espero que Juan Miguel vuelva a preguntar si tienes alguna referencia. ¿Alguna referencia? No sé a qué se refiere exactamente. No sé tú. No, no sé ahora mismo a qué se refiere con referencia. ¿Referencia de empresas que vendan base de datos? No sé. A ver, correcto. No, la verdad es que no. La verdad es que no, y te digo una cosa, además, tampoco me fío mucho. ¿Para qué voy a, para qué voy a mentir? Haces bien. Sé que están, sé que existen, pero no he tenido experiencia, digamos, con ninguna empresa que venda base de datos, ¿vale? Ujú. Es más, nosotros incluso nos la han ofrecido, pero nosotros nunca la hemos... La habéis adquirido, ¿no? No. Fenomenal. Bueno, Juan Miguel, pues ahí tienes la respuesta de la experta. Lo siento, Juan Miguel, no pude ayudarte más. Tenemos otra pregunta, Paola. Elizabeth dice que tiene una cuenta profesional de WhatsApp. Sí, ¿Tiene que aplicar toda la normativa? ¿Quién la puede implantar? ¿WhatsApp o yo como profesional? vamos a ver. A ver, Entiendo. Mm, vamos a ver. Una cosa es que tenga un WhatsApp profesional y otra cosa es que tú te eximas de todas las obligaciones que tienes, ¿vale? Quiero decir que tú sigues teniendo las mismas obligaciones de pedir el consentimiento a tus clientes, de transparencia. Eso no se elimina por el hecho de que tú tengas un WhatsApp profesional. No sé si me explico. Las obligaciones son las mismas. Tú tienes una serie de obligaciones inherentes en las comunicaciones electrónicas, que son todas las que hemos visto, que hemos estado viendo. Tema de cookies, tema de obtener consentimiento, de transparencia, de no enviar las comunicaciones comerciales si no tienes el consentimiento para podérsela enviar. Y eso no desaparece por el hecho de tener un WhatsApp profesional. Tú sigues teniendo obligación de cumplir con todo eso. mm. Pues sí, Paola, va en la línea de tu primera respuesta en relación con el WhatsApp. Se aplica lo mismo. Estupendo, pues te da las Eh, gracias. Es que yo creo que si aplicamos un poquito, ¿verdad? Con las tres ideas, con tres ideas básicas realmente, si tenemos un poquito claro lo que estamos hablando del tema de la prohibición de las comunicaciones no deseadas, de la información, ¿no? De la posibilidad de oposición que tienen siempre las personas a las que nos dirigimos, ¿no? Y con un poquito de lógica, yo creo que nos damos respuesta en líneas generales. Hombre, hay veces que a lo mejor hay alguna pregunta un poco complicada, ¿no? Pero que utilizando un poquito la lógica y con lo que hemos visto, yo creo de verdad que nos vamos a dar respuesta nosotros mismos en nuestro día a día. Bueno, pues sí, Paola, en cualquier caso, cualquier duda que os surja, aquí tenéis a Paola, os ofrece su correo electrónico, pcodón Arroba códiceprivado.com. códiceprivado.com y bueno, podéis contactar con ella para cualquier consulta. Priscila Guzmán nos vuelve a preguntar, ¿por darle a seguir a un grupo de WhatsApp ya tienen derecho a enviarle publicidad o hay que hacer algo más? Por dar a seguir a un grupo de WhatsApp. Bueno, es que ahora mismo los grupos de WhatsApp, para tú entrar en ellos, te tienen que enviar un enlace y tú tienes derecho y tú tienes que entrar. Pero el hecho de darle sí a un grupo de WhatsApp no significa que te puedan estar ya enviando documentación, o sea, información comercial. Tú no has Ujú. autorizado información comercial. Canales de WhatsApp, aclara. Canales de WhatsApp. mm, Ahí me pillas un poco porque tendría yo que verlo. Porque no se me ha dado el caso, ¿vale? Es una casuística. Pero mira, lo voy a ver y se lo voy a responder. Si ella quiere que me envíe su correo y y se lo voy a estudiar y se lo voy a Pues decir. Priscila, por favor, contacta con Dígamelo. Paola Sí, me envió un y correo Paola, a mí electrónico. también me interesa saberlo. Sí, sí, no. Y además, ya te digo, es que es la primera vez que me lo plantean y la primera vez que lo escucho, ¿sabes? No he tenido nunca esta duda y nadie me lo ha... Y además, como yo tampoco sigo ninguno, pues tampoco me ha surgido, digamos, esa inquietud ni ese, ¿sabes? Pero bueno, es una pregunta Paola, mira, me interesante. pide, bueno, ahora escribiremos aquí, a ver si mi compañero Javier puede escribir en el chat el correo electrónico de Paola, mientras que yo sigo leyendo las preguntas, porque aunque la tienes en la pantalla, al no estar compartiéndola ahora, pues los asistentes no lo ven. A ver, sigo con las preguntas. A ver, Priscila Elizabeth.
Pueden escribir la cuenta de Paola por chat, esto lo acabo de responder. Javier Luque. Pero Los escúchame canales son una métodos cosa, de difusión como los de Telegram, que es lo que te aclara. Eh, María López vuelve a preguntar, yo entiendo que si no, ella comenta, yo entiendo que sí, si te suscribes a canales de WhatsApp de forma voluntaria, que suelen ser de comunicaciones comerciales, entiendo que sí. Eso era lo que vale, pensaba, por sentido común. vale. Porque la mayoría hay muchos canales de WhatsApp que se dedican a la venta, pero bueno, no todos, ¿no? En fin, Es que no tengo muy claro los canales, verás, como no, ya te digo, como nunca me he suscrito a ninguno, no tengo muy claro en qué consisten ni cómo van, pero ya te digo que lo voy a mirar ya porque vamos, me interesa además. Para lo que, hombre, pues sí, pero porque es que, que es un medio que está muy actual, igual todos los pero que clubes deportivos de evidentemente, fútbol tienen canales de WhatsApp, las cadenas de televisión, en fin, y pero personas una cosa, individuales que ofrecen sus ventas a través de Amazon o Jaco, o en fin, es que es una pregunta interesante, vamos. sí, pero lo que pasa es que una cosa es que yo me inscriba a un canal de difusión, pero de información, porque me interesa mucho, yo qué sé, me interesa mucho el Real Madrid, ¿no? Y yo me inscribo al canal de difusión del Real Madrid. Yo me inscribo, pero para que me manden noticias del Real Madrid, no para que aprovechen y me metan ahí la información comercial o que me hagan ofertas comerciales, que es un tema distinto, que es lo que yo entiendo. Por eso digo que habría que ver exactamente de qué es el Habría que canal. verlo, efectivamente. Hay que, verán, creo que no es tan sencilla la respuesta a priori, ¿vale? Sí, Creo que hay sí, que darle un estoy poquito de más. acuerdo contigo. Así en principio, porque claro, dices, bueno, lo que tú dices, el Real Madrid, bueno, que me dé noticias, ¿no? Pero que no me venda las camisetas, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo me voy a lo más sencillo Porque que al no sé cómo suscribirte al funciona el canal, fútbol. yo tengo la duda si tú al suscribirte al canal, ese te da alguna información, protección de datos y tú lo aceptas o algo, es lo que yo ya no sé. Si a lo mejor, yo te digo que eso lo tengo yo que ver con más tranquilidad y estudiarlo un poquito. Bueno, pues mira, Paola, si te parece, cuando tengas así Sí. una respuesta, si te parece, me la compartes a mí y yo que tengo los correos electrónicos de las personas que han participado en este evento, cuando mandemos los materiales, la grabación y tal, podemos mandar esta respuesta a esta consulta, si te parece. Es una Sí, sí, cosa nueva que sí. vamos a hacer, pero bueno, Perfecto. Sí, sí, no. sí. Vale, bueno, pues continuamos. Javier Luque dice que siempre puedes ocultar las notificaciones de los canales de difusión, pero bueno, son para difundir. Ya está aquí el correo de Paola. Elizabeth, gracias. Vale, pues ahora mismo no tenemos ya más preguntas. Son las 11, Paola. Muchísimas gracias. Este es un tema apasionante, interesantísimo de superar el día. Y bueno, muchas gracias a ti por tu participación. Esperamos a esa respuesta a esa consulta. Sí. Y nada, gracias a todos. Y bueno, continuamos con nuestro ciclo. Todavía nos quedan dos webinarios. En breve recibiréis la convocatoria del siguiente, que es dentro de 2 semanas. Y nada, muchas gracias a todos Muchas y gracias también a vosotros por contar gracias a ti, conmigo. Muchas Paola. gracias. Que tengáis un buen día. Gracias, igualmente.